Tenemos un mensaje, una carta de Pablo y es también para nosotros. Y voy a hacer la lectura en Primera Corintios, el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice así, Primera Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Siempre me llamó la atención que uno de los títulos de los reyes británicos es Su más graciosa o graciosísima majestad. Y es un título que viene de hace más de 10 siglos. De hecho, su gracia se usa como título para otras autoridades y tiene que ver con su carácter, con su bondad o supuesta bondad y favores para con el pueblo. Y durante más de esos 10 siglos, los reyes todos de Gran Bretaña, cuando anuncian cuál es el título con el que van a reinar, todos ellos inician diciendo por la gracia de Dios, rey o reina y todos los demás títulos que van añadiendo, pero siempre empiezan con esta expresión por la gracia de Dios. La gracia es una palabra que Pablo repite mucho en sus cartas y de hecho todas sus cartas del Nuevo Testamento empiezan diciendo por la gracia o deseando gracia en sus saludos, gracia a vosotros, como en este caso leíamos en Primera Corintios. ¿Qué quiere decir la gracia? ¿De qué está hablando Pablo? Quizá una ilustración nos ayuda a entenderlo mejor. Cuando una persona, como la mayoría de nosotros, trabaja 8 horas al día y recibe su pago, eso es un salario, no es gracia. O cuando una persona participa en una competición y recibe una medalla por su actuación, tampoco es gracia, eso es un trofeo. O cuando una persona recibe el reconocimiento por su largo servicio, por algunos logros importantes, eso que recibe tampoco es gracia, es un premio merecido. Pero cuando una persona no puede lograr un salario, o una persona no puede ganar un trofeo, o una persona no ha hecho nada para merecer un premio y sin embargo recibe igualmente ese regalo, es un buen ejemplo, un buen cuadro de lo que significa la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios es el fruto de su bondad, porque Dios es bueno y en su gracia es generoso con nosotros. En el texto que tenemos delante esta mañana, enfoca la gracia de Dios como ese regalo de Dios para nosotros. Dice la gracia de Dios que nos fue dada. Es algo que ya hemos recibido en el pasado y por lo tanto, si es algo que hemos recibido en esta mañana que venimos a rendir culto, pues quiere decir que venimos a agradecer a Dios porque esa gracia fue para ti, fue para mí. Y por esa gracia hemos recibido muchísimas cosas en nuestras vidas. La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pero también Pablo sigue hablando de esta gracia como un suministro que necesitamos en el día a día. Es como el suministro que está a nuestra disposición. Todo lo que Dios tiene está a nuestra disposición para suplir cada una de nuestras necesidades. Y por eso esa expresión de Pablo repetida, gracia a vosotros, la gracia de Dios está a nuestra disposición. Ahora es probable que este término, esta palabra gracia, pues como es tan usada y tan familiar para nosotros, pues tal vez haya perdido significado, haya perdido el valor que tiene. Y quiero en esta mañana comentar 4 aspectos de la gracia de Dios, de lo que significa en tu vida o en mi vida la gracia de Dios para nosotros, para quizá revalorizar, para que esta mañana podamos adorar a Dios y darle gracias por su gracia. En primer lugar, la gracia de Dios es la que me salva. El siguiente texto, que se encuentra en Efesios capítulo 2 y versículo 8, y lo hemos aprendido muchas veces de memoria, dice, porque por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia de Dios se muestra en su salvación. Dios nos salva por la gracia. ¿Y de qué nos salva? Bueno, nos salva, si hubiéramos leído el capítulo entero de Efesios, nos diría que Dios nos salva de nuestros pecados y de las consecuencias de nuestros pecados. Y en ese capítulo dice que todos nosotros, y se incluye Pablo mismo, somos pecadores, todos pecamos, ninguno damos la talla. Y es importante que si no entendemos primero que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros podemos resolver el problema de nuestros pecados ni salvarnos a nosotros mismos, que dependemos solo de la gracia de Dios, entonces si no entendemos eso no valoraremos lo que significa la gracia de Dios. Yo no tenía remedio, pero por la gracia de Dios me ofrece el regalo de la salvación. Por gracia habéis sido salvados. Y por la gracia de Dios soy salvo no solamente de mis pecados, sino de las consecuencias de mi pecado. Y en ese capítulo Pablo habla de que estábamos muertos, es decir, separados de Dios. Por la gracia de Dios estoy reconciliado con Dios, estoy reconectado con Dios, tengo comunión con Dios, puedo relacionarme con Dios. Otra consecuencia del pecado dice que éramos hijos de ira. El pecado Dios lo aborrece y por lo tanto Dios no puede aceptarnos, no podría aceptarnos. Y estábamos destinados a la condenación, a la separación eterna de Dios. Pero por la gracia de Dios nosotros somos salvados. Pero ¿por qué mérito Dios lo hará? Y conozco a alguna persona que insiste bastante que cuando Dios nos hace algún favor, nos da algo, dice, algo habrá visto en ti, algo habrá visto en mí para que Dios haya querido hacer eso. Pero no es así. Dice, por gracia habéis sido salvos y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No hay ningún mérito de nuestra parte porque Dios haya querido tener esta gracia de ofrecernos el regalo del perdón de pecados y el regalo de la salvación eterna. Si yo intentara hacer algo para ganar este favor de Dios, sería una ofensa a Dios, sería como decirle a Dios, mira, está muy bien lo que hiciste, está muy bien que nos hayas dado a tu hijo, está muy bien que Jesús muriera en la cruz, pero voy a añadir algo más, como si fuera una obra incompleta. Sería realmente una ofensa a Dios. Y por mucho que hiciera, pues nunca sería suficiente. Soy salvo por gracia y por la fe en que Cristo, Él es el fundamento por el que puedo recibir este regalo, porque Cristo dio su vida, porque pagó por mis pecados y por eso me puede regalar, porque Él ya lo ha pagado, el regalo de la salvación. Y por eso nuestro culto, especialmente en un culto como el de esta mañana, donde está enfocado en la adoración a Dios, pues debe centrarse en Dios y especialmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Es a Él al que le damos gracias por su gracia, por este regalo de la salvación. Y quisiera que observarais una cosa más en este texto también, y es la seguridad de nuestra salvación. Dice, por gracia habéis sido salvos, habéis sido salvos. No dice, seréis salvos algún día, tal vez seréis salvos o puede que seáis salvos, sino que San Pablo nos afirma categóricamente de parte de Dios que nuestra salvación es un regalo consumado. Habéis sido salvos, ya soy salvo, ya tengo la salvación. ¿Y por qué? Pues precisamente porque decíamos que la salvación no se basa en lo que yo puedo hacer para salvarme, sino que se basa en la gracia de Dios, en el regalo de Dios. Si la salvación dependiera de lo que yo puedo hacer, estaría perdido, la perdería en cualquier momento. Pero la salvación, como es un regalo que Dios me da, depende de Él, es su mano la que me sostiene, es Él que garantiza mi salvación. Y por eso la maravilla de pensar en la gracia de Dios, el regalo de Dios. Porque si de mí dependiera, ¿cuántas veces me ha alejado de Dios?
¿Cuántas veces he fallado a Dios? ¿Cuántas veces he ignorado a Dios? Sin embargo, por la gracia de Dios, habéis sido salvos. Tenemos ya la seguridad de la salvación. Hay un segundo aspecto de la gracia de Dios en otro versículo. La gracia de Dios no solamente me salva, sino que Dios, por su gracia, también me enseña. Y leo en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación, como ya hemos dicho, a todos los hombres, y ahora algo más, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sí, la gracia de Dios me salva, pero no me da licencia para pecar, como algunos piensan. Dice, bueno, pues entonces si ya eres salvo, pues ya no importa lo que haga. No, eso es una mala interpretación. De hecho, si realmente he sido salvado, si soy una persona salvada, si soy hecho hijo de Dios, estaré tan agradecido por ese regalo de la salvación que lo que menos querré, lo que nunca querré, es ofender a aquel que me ha dado semejante regalo y a un precio tan alto. Pero la realidad es que somos humanos, ¿verdad? Y como humanos somos imperfectos y somos limitados. Y por eso necesitamos el suministro de la gracia de Dios continuamente en nuestra vida, no solamente para un día salvarnos, sino para enseñarnos y guiarnos en el andar de cada día, para protegerme. Y Dios en su gracia, dice, nos enseña el camino por el que debemos andar para llevar una vida piadosa, que es al final un beneficio para nosotros. Y también en su gracia me enseña, me corrige cuando me aparto del camino. Si en su gracia me tira de las orejas, en su gracia tira de la cuerda para que regrese al camino. En estas últimas semanas os animé a ver, y además gratis, esa película del Peregrino. Muchos la habéis leído también. Y si alguien todavía no lo ha leído o no lo ha visto, lo animo a que lo haga. Y describe esa lucha, ¿verdad?, permanente en nuestro camino por la vida, que muchas veces nos apartamos del camino, pero ahí está la gracia de Dios, que una y otra vez viene en nuestro socorro, en nuestro auxilio. Hay una tercera cosa que la gracia de Dios trae a nuestras vidas. Y esta la encontramos en varios textos, pero uno de ellos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 1. Pablo le dice a su discípulo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Timoteo era una persona relativamente joven, estaba con una gran responsabilidad al frente de una importante iglesia en la ciudad de Éfeso y en tiempos difíciles para el cristianismo. Y en ese capítulo Pablo habla de que tendría que sufrir penalidades. Sí, todos los creyentes de todos los tiempos, en algún momento por lo menos de nuestra vida, todos tenemos que afrontar penalidades, afrontar dificultades. Y lo interesante de ese capítulo, cuando Pablo le está diciendo a su discípulo el recurso de la gracia de Dios para también nuestras adversidades, que podemos encontrar fortaleza en la gracia de Dios. Pablo habla de su experiencia personal. Y yo diría que tal vez de todos los humanos, de todos los personajes bíblicos que tenemos, quizá el que más sufrió pudo haber sido Job, y tal vez el siguiente pudo haber sido el apóstol Pablo. Y él, que había sufrido por todos los frentes que una persona puede sufrir físicamente, le habían apedreado, le habían dejado por muerto en varias ocasiones. Había sufrido emocionalmente el daño de personas que le menospreciaban, que decían mentiras acerca de su vida y de su enseñanza, que había sufrido el abandono de los amigos más íntimos en los momentos más duros de su vida, y había sufrido también ataques a nivel espiritual. Y él le dice a su discípulo, que sabe que va a pasar también por situaciones semejantes, fortalécete en la gracia. Y Pablo en algunos momentos había estado muy desesperado, como tal vez podemos estar
en algún momento nosotros. Y en esos momentos decía, Señor, por favor, quita esta aflicción de mi vida. Señor, resuelve esta situación. Y una de las más duras, tal vez, para él, le decía eso al Señor y el Señor le dio una respuesta y le dijo, bástate mi gracia. Sí, la gracia de Dios es el suministro para sostenernos, para fortalecernos en el día de la adversidad. Y Dios promete que hay suficiente gracia para poder soportar cualquier adversidad que tengamos que sufrir. ¿Cuántas veces he encontrado en mi experiencia personal, en otros creyentes también, que me han dicho, pensaba que yo esto no lo podría soportar? Pensaba que si esto me ocurriera a mí, no lo podría soportar. Y sin embargo ocurrió y por la gracia de Dios lo pudieron afrontar con entereza y con paz en el corazón. Y es verdad que todos nosotros habremos experimentado, estoy seguro que es vuestra experiencia también, que cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que ya no podemos más, es cuando precisamente experimentamos esto que sabemos en teoría, lo experimentamos en nuestra vida, la gracia de Dios, que Dios te fortalece, que Dios tiene esa gracia especial para socorrernos en el momento de la adversidad. Así que la maravillosa gracia de Dios, este regalo de Dios, es por el que tenemos la salvación, algo impagable, algo extraordinario, pero por su gracia nos sigue enseñando cada día, nos sigue atrayendo, nos sigue ayudando a volver al camino si nos apartamos. Y también por su gracia tenemos el recurso y la fuente necesaria para suplir, para fortalecernos en cada situación. Finalmente, la gracia de Dios también nos capacita. Y por poner solo un ejemplo, leo en Colosenses capítulo 4, la carta a los Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La gracia de Dios nos da el poder, la capacidad para nosotros también actuar con gracia, para ser transmisores de la gracia de Dios, para que la gracia de Dios llegue a otras personas a través de tu vida, a través de tus acciones, de tus palabras. Dios también lleva su gracia que alcanza a otras personas. ¿No te ha pasado nunca? Seguro que sí, que le has caído en gracia a alguien, que ves que no sabes por qué, pero le has caído en gracia a alguna persona. Bueno, la respuesta es la gracia de Dios que está contigo, que está sobre ti, que Dios nos da gracia para afrontar situaciones, para nuestras relaciones también. Gracia de Dios para decir las palabras oportunas, para decirlas de la manera adecuada, para decir palabras de edificación. Dios quiere usarnos como canales de su gracia, para que su gracia no solamente nos bendiga a nosotros, sino que bendiga también a otras personas. Seguro que también en vuestra experiencia y en la mía también hay momentos de preocupación cuando tenemos que afrontar una conversación, tenemos que ir tal vez a una entrevista importante, tenemos que enfrentar un problema con alguien o incluso queremos hablarle a alguien del Señor y nuestra preocupación es ¿y qué debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Qué le contesto si me dice esto o lo otro? Y después de que hemos tenido esa conversación, muchas veces regresamos a casa y vamos pensando en lo que hemos estado conversando y nos hacemos preguntas y nos preguntamos, ¿le habré dicho lo que tenía que haber dicho? ¿Le tendría que haber dicho tal vez esto otro y no se lo dije? Y uno va como rompiéndose la cabeza. Sin embargo, cuando vamos contando con la gracia de Dios, si nos hemos encomendado antes
a la gracia de Dios, si hemos buscado la gracia de Dios, creo que podemos despreocuparnos de esas preguntas, de esas cosas, y no estar tan preocupados por nuestra habilidad, por nuestra estrategia para enfrentar el problema. Yo oro, digo, Señor, necesito tu gracia para esta situación, para esta conversación. Pues Señor, dame tú la gracia. Y habiendo ido en el nombre de Dios, basado en su gracia, pues debo también regresar confiado que la gracia de Dios ha estado conmigo. Hay muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de este suministro de la gracia de Dios para todas las necesidades de nuestra vida. Entonces, lo que nos queda es reconocerlo en esta mañana y cada día de nuestras vidas, como diría el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que esperamos es por la gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios que nos salva, nos enseña, nos fortalece y nos capacita. Es por eso que Pablo empezaba todas sus cartas escribiendo a aquellos creyentes del primer siglo, deseándoles que la gracia de Dios estuviera llenando sus vidas. Y también muchas de las veces, otra vez concluía sus cartas, como es el caso de la carta última que hemos mencionado a los colosenses, diciendo, la gracia sea con vosotros. Que la gracia de Dios sea contigo y conmigo para un paso más, para una semana más, para afrontar lo que sea que tengas por delante a partir del día de hoy. La gracia sea con vosotros. Pues gracias a Dios por un regalo tan extraordinario, por su gracia que nos ayuda, que es algo tan útil y práctico también para nuestro caminar diario. Pues ojalá que tú lo puedas experimentar también en estos días.